Continuando con la explicación del modelo atómico actual, vamos a nombrar algunos de los postulados que ustedes van a poder interpretar también a partir del texto que van a leer de la bibliografía citada. Según estos científicos, Heisenberg y Schrödinger, en el modelo atómico actual, se van a establecer serie de postulados. Los voy a ir leyendo porque estos no van a estar explicados de una manera tan concisa como la que voy a dar ahora. El electrón se comporta como una onda en su movimiento alrededor del núcleo. Otro postulado es que no es posible predecir la trayectoria exacta del electrón alrededor del núcleo. Existen varias clases de orbitales que se diferencian por su forma, su orientación en ese espacio. Entonces, vamos a hablar de orbitales atómicos, como bien dijimos anteriormente. Ya no es más órbita, sino que es orbital atómico, y ese orbital va a ser la zona donde va a haber mayor probabilidad de encontrar un electrón. Esos orbitales atómicos van a llevar una letra designada, la letra S, P, D y F. En cada nivel energético hay un número determinado de orbitales de cada clase. Y un orbital atómico, damos la definición, es la región del espacio donde existe una probabilidad aceptable de que se encuentre un electrón. En cada orbital no se puede encontrar más de 2 electrones. Estos son los postulados más importantes del modelo atómico actual, los cuales ustedes deberán entender y aprender para luego realizar las actividades. Hasta el momento fuimos describiendo cómo es la estructura del modelo atómico actual, en el cual sabemos que esos electrones se encuentran en orbitales atómicos. ¿Qué son los orbitales atómicos? Son las zonas donde hay mayor probabilidad de encontrar a un electrón. Como tenemos que hablar en este momento de la configuración electrónica, a diferencia del modelo de Bohr, vamos a aplicar en este modelo actual una regla para poder explicar esa configuración electrónica. Esos electrones se van a hallar en distintos orbitales, que como dijimos en el video anterior, esos orbitales atómicos van a estar diferenciados según la forma y su disposición en el espacio. Los orbitales van a ser designados con 4 letras: S, P, D y F. Y cada letra va a tener un tope máximo de electrones. Es decir, el orbital S va a llevar 2 electrones como máximo. El orbital P va a llevar 6 electrones como máximo. El D, 10 electrones como máximo. Y el F, 14 electrones como máximo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros, para resolver una configuración electrónica, que si bien la explicación teórica está en su bibliografía de estudio, porque es un tema de tercer año, nosotros tenemos que aplicar una regla de las diagonales que se encuentra en la tabla periódica. En la más actual, porque hay tablas periódicas que no la traen, pero muchas veces del lado del revés de la tabla periódica se encuentran las reglas de las diagonales, que está realizada por Linus Pauling. Ahora vamos a interpretar cómo es la representación de los electrones en niveles y orbitales atómicos en la configuración electrónica. Vamos a la definición de lo que es configuración electrónica. Orbitales y en los niveles energéticos de dicho átomo. Entonces, para poder representar a estos electrones en los orbitales atómicos, vamos a tener que interpretar el significado de esas letras que fueron colocadas en el video anterior, en el cual teníamos orbitales S, P, D y F. Vamos a tomar uno de ellos para dar el ejemplo. Supongamos que tenemos S y tenemos un número delante que es 1. Y tenemos un número en potencia que está por encima de S. Vamos a suponer
En este caso, como el tope de S era 2, colocamos un 2. ¿Cómo se leería esto? Nosotros estaríamos diciendo que hay dos electrones en el orbital S, y ese orbital S, o también llamado subnivel de energía, esto es igual a subnivel de energía, ¿sí?, se encuentran dentro del nivel 1. Esto es el nivel energético. Podemos tener nivel energético 1, 2, 3, 4, 5, etc. Lo que tenemos que entender que antes en el modelo de Bohr se suponía que los electrones se encontraban en niveles de energía, pero con el descubrimiento del modelo atómico actual, que es de otra forma ese tipo de modelo, se encuentra que no solo hay niveles de energéticos, sino que también hay orbitales o subniveles de energía. Es como imaginarnos una caja grande con otra caja chiquita dentro. Es como si ese subnivel u orbital estaría dentro de ese nivel 1. Esta es la forma de representar o de entender qué quiere decir este número, esta letra y ese número que está aquí arriba, que son la cantidad de electrones máximos en este caso, porque hablamos de S. Si hubiéramos puesto P, D o F, tendríamos otros valores. Nosotros tenemos una regla en la tabla periódica, también la podemos googlear y encontrar en internet, que es la que se va a utilizar para realizar las configuraciones electrónicas. Yo les había dicho que los orbitales atómicos llevaban letras S, P, D y F, y que esas letras tenían un tope máximo de electrones. Como ya sabemos, S puede contener hasta 2 electrones, P hasta 6, D hasta 10 y F hasta 14. La regla de las diagonales se realiza de la siguiente manera, o mejor dicho, se lee y se interpreta para poder luego hacer la configuración electrónica de los elementos como ejercicios. Siempre tenemos que seguir el sentido hacia donde va la punta de la flecha. Comenzamos con 1S. El número que está por delante de la letra es al nivel al cual corresponde, ¿sí?, ese orbital atómico. ¿Cómo se lee entonces? 1S2. ¿Quién le sigue? 2S2. Termina en la punta. Continúo. 2P. Sigo. 3S. Termina en la punta. Continúo. 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Ese es el sentido. Estoy explicando esto para que sepan el sentido de cómo se lee esta regla de las diagonales. No está bien leer así. 1S, 2S, 3S, 4S, no. Por eso es que está la flecha. Siempre en sentido donde cae la punta de la flecha. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera nosotros vamos a dar una distribución electrónica y vamos a saber cómo están distribuidos los electrones de un átomo en particular, de un elemento en particular. Por ejemplo, así podremos llegar a saber cómo están distribuidos en orbitales los electrones del cloro, los electrones del sodio, los del potasio, los del argón, los del azufre, de distintos elementos, siempre y cuando podamos cumplir con esta regla, que se llama regla de las diagonales.